ya que estamos con esta información, ¿qué tal si platicamos, como lo hacemos todas las semanas, con Nelson Notario Castro? Nelson. ¿Cómo estás? Afganistán. Sí, Burhanuddin Rabbani fue asesinado, y yo creo que lo único peor que le podía ocurrir a Afganistán es que le mataran al presidente actual. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque este Burhanuddin Rabbani era el hombre especial, había sido presidente de Afganistán, había sido incluso un combatiente fedayín. Bueno, tú sabes que Estados Unidos invirtió $41 mil millones en Afganistán. Primero para combatir un gobierno socialista, disque socialista que había en los años, a finales de la década del 70, sí. Y después para combatir a un gobierno talibán. Y entonces preparó a los fedayines, a esos grupos. Te explico de inmediato, le explico a nuestros televidentes qué significa eso, muy simplemente. Y este hombre ya estaba, un hombre además muy capaz, había sido profesor de la Universidad de Kabul, había estudiado allí, había sido profesor y después estuvo en la máxima Universidad de Estudios Islámicos en toda el área, en la de Egipto. Él regresó y era todo un especialista que iba allí a un poco a asesorar, a negociar, tenía poder de convocatoria y mucha autoridad con todo el mundo. Entonces, en esos grupos hubo escisiones y estos fedayines escindidos, él incluso se peleó con algunos de sus amigos. Después él llegó a ser, en la década del 90, a principios de los 90, presidente del país. Por 2 meses, por 3 meses lo prorrogaban. Después, incluso las Naciones Unidas en el año 95 lo reconoce a su gobierno y lo sucede en el cargo de presidente de Afganistán, de la República Islámica de Afganistán, porque a veces olvidamos ese término y es muy importante para comprender el proceso. Hamid Karzai, el actual presidente, lo sucede o sea, lo reemplaza en la presidencia de la República. Este hombre era asesor de Karzai y era nada más y nada menos que el hombre que estaba negociando con esos grupos talibanes para lograr la paz a través de la negociación. Porque llevan muchos años combatiendo contra los talibanes y el asunto no se ha resuelto. Hay siembra talibana, o sea, hay grupos talibanes operando en Pakistán. De tal manera incluso que cuando liquidaron a Osama Bin Laden, tuvieron que hacerlo de forma secreta a Estados Unidos. Lo asesinaron ahí y después lo tiraron al mar, una forma muy desaseada. Pero ese fue el tema. Hay presencia talibana en todo el área y van a tener que negociar con ellos para que haya tranquilidad, no haya esa violencia absurda en Afganistán. ¿Qué va a pasar en Afganistán después de la muerte de este hombre? Bueno, yo creo que Karzai pierde su mano derecha en las negociaciones. Este hombre había sido jefe de los grupos fedayines, o un fedayín, de acuerdo a un verbo árabe, significa combatiente de la yihad, y el de la yihad, el combatiente de la yihad, lucha por un objetivo concreto. En el reduccionismo o el lenguaje periodístico quiere decir un combatiente islámico. Ese es el fedayín. El asunto es que este hombre había combatido, tenía experiencia en el combate contra el gobierno soviético, que estuvieron allí una intervención militar muy grosera por años, y después contra el gobierno socialista. Yo creo que ahora Afganistán pierde la brújula, Enrique, pierde la brújula total. Terrible. Y Karzai pierde su mano derecha en las negociaciones. Es un tema muy complejo en esa República Islámica de Afganistán. Pues habremos de estar muy atentos a ello, por supuesto, Nelson. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Aquí nos vemos la semana que viene. Algunos de los temas que vale la pena analizar y, por supuesto, seguir muy de cerca. Gracias por ahora. Los espero mañana, como siempre, aquí, en 0 horas.